Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a estos webinars que hemos estado dando de Altai. En este caso vamos a hablar de soluciones Wi-Fi para colegios y universidades. De Altai estoy yo, Felipe Sarta, y nos acompaña también Javier Moschnax, nuestro director regional de Altai. Vamos a hablar un ¿Qué tal? poco Buenos días. Buenos días de a este tipo de todos. soluciones. Al final, pues si tienen algunas consultas, pues lo podemos ver. Este video también será subido a nuestro canal de YouTube, que sirva como una guía para, para ustedes, para las diferentes soluciones con las que se enfrentan en el día a día. Entonces, para el caso de soluciones Wi-Fi de Altai para colegios y universidades, vamos a hacer la introducción, hablar un poco más de acerca de Altai. Pues ya hemos hecho otros webinars hablando específicamente de las tecnologías. Luego ingresamos a lo que son las áreas de prestación de servicio típicas que nos encontramos para este tipo de entornos en colegios y universidades, en todo lo que son instituciones educativas, que por cierto, de cierta manera se asemejan a los requerimientos de algunos hoteles en cuanto a que pueden ser edificios, en este caso de aulas, para el caso de hoteles, pues habitaciones, pero tienen alguna semejanza, así que mucho de lo que vamos a ver hoy va a ser similar a lo que vamos a encontrar para el caso de hoteles, porque pues en los hoteles también vamos a encontrar áreas similares de prestación de servicio. Luego pasamos a lo que es la gestión típica de red para este tipo de entornos. Entonces, cómo Altai sugiere que se haga el manejo de esa gestión de red Wi-Fi para este tipo de soluciones. Luego continuamos hacia lo que es la autenticación de usuario, lo que pues para los requerimientos típicos eh, en estos escenarios, y finalizamos con algunos casos de éxito para estos entornos. Entonces, eh, hablando un poco de quién es Altai, pues Altai es una compañía que se especializa en el diseño y mercadeo de soluciones Wi-Fi desde hace ya más de 10 años con presencia en Latinoamérica para todo lo que son soluciones desde la macro cobertura, macro celda en outdoor hasta una microcelda e incluso una picocelda eh, de cobertura. Entonces, Altai ofrece una solución completa outdoor e indoor, incluida la gestión de red y control de servicios. Durante este 2018 vamos a estar anunciando nuevos productos que se van a incorporar a nuestro portafolio de soluciones. Así que pues estaremos anunciando esos webinars. Y nuevamente con respecto al modelo de negocio, pues toda la venta a través de nuestros canales distribuidores, así que esos proyectos para colegios, universidades, pues a través de también de nuestros diferentes distribuidores y partners estratégicos. Hablando un poco más de Altai, pues en otros webinars hemos tocado otros temas. En este caso, pues mostrarles que gracias al desarrollo que ha hecho Altai, ha sido posible patentar varias de esas tecnologías que incorporan los equipos Altai, por ejemplo, lo que corresponde a control adaptativo de interferencia, que es muy importante. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay un ruido importante o en un auditorio que pueda haber el piso de ruido se eleva. También Alta ha logrado patentar tecnologías de cobertura extendida, porque no es lo mismo cubrir 100 metros, 150 metros, que ya poder cubrir varios cientos de metros. Entonces, pues hace parte de esas tecnologías que Altai ha patentado y hay otras más en camino de lograr la patente en Estados Unidos y en China. Entonces, para mostrar que Altai está comprometido con el desarrollo
de nuevas tecnologías que beneficien el acceso de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Entonces, para eso con respecto al desarrollo de tecnologías, gracias a eso ha sido posible participar en grandes proyectos de Wi-Fi donde incluso han sido estrategias de gobierno, como vemos aquí en algunas de estas referencias de mercado. Vemos uno de los casos de éxito, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, en México, pues un caso reciente donde se hacen grandes implementaciones Wi-Fi, implementaciones casi masivas, utilizando las ventajas de la tecnología Altai Super Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Hemos hablado también un poco. Pues Altai, que provee, ¿cuál es uno de esos factores diferenciadores de Altai? Proveer una solución robusta, estable, equipos con un software muy estable y que sean capaces de proveer una gran cobertura de tal forma que seamos capaces de reducir la cantidad de equipos y manteniendo una solución estable. Altai es líder en el mercado con el mercado de antena inteligente con un MIMO de 8x8 que le permite mitigar de mejor forma. Es como si tuviera 8 oídos, 8 formas diferentes de escuchar, y para reconstruir la señal que recibe. Sabemos que algunas veces, sobre todo cuando no hay línea de vista completa, la señal rebota, entonces puede llegar de diferente forma que como lo haría una conexión directa. Entonces, el MIMO 8x8 nos permite eso, mejorar el canal de subida, lo que es el uplink, la conexión desde el dispositivo hasta la estación base. ¿De acuerdo? Sí, y comentar Algunas eso. veces nos preguntan por qué manejamos antenas sectoriales. Pues la razón es que las antenas sectoriales normalmente son más eficientes y podemos hacer una cobertura omnidireccional utilizando un arreglo de antenas. Entonces ahí también Altai es líder en el mercado y le ha permitido cubrir varios de los nichos de mercado que requieren este tipo de soluciones, de tal forma que al tener una solución de cobertura omnidireccional con varios sectores, en el caso que hubiese una interferencia, como lo vemos acá en esta parte, en este dibujo, pues eventualmente se afectará solo un sector y no pues todo el, digamos, el lóbulo de radiación. ¿Sí, Javier? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Javier, creo que ibas a decir algo. Sí, lo que quería No, comentar no se escucha. A al ver, respecto de la parte de MIMO 8x8, Altai no, es el líder tecnológico a nivel no logro mundial. escucharte. Bueno, No podemos se escucha. continuar entonces. De acuerdo. Bueno, luego vemos aquí en la parte derecha lo que es el sistema de gestión basado en la nube. Pues también está la opción que la vamos a ver más adelante cuando estemos viendo gestión de red, de las diferentes opciones de gestión que tenemos actualmente. Y en la parte derecha, en la parte inferior, vemos eh, lo que es el algoritmo de optimización de throughput de Altair llamado AirFi, el cual cuando lo activamos podemos tener una mejora en la media de throughput de toda la estación base. Entonces esto hace parte de las tecnologías desarrolladas por Altair para mejorar la conexión, mejorar la experiencia del usuario en una conexión Wi-Fi. Entonces, estos son solo algunas de las tecnologías que componen justamente el desarrollo que ha hecho Altai para lograr pues una mayor cobertura y capacidad. Entonces, ya hablando de aplicaciones, habíamos visto en otros webinars que Altai divide las aplicaciones en estos tres grandes campos, digamos que es banda ancha inalámbrica, redes industriales y privadas y el desborde de 3G y 4G sobre red Wi-Fi. En este caso nos vamos a enfocar sobre aplicaciones industriales y redes privadas, específicamente para escuelas y universidades.
Entonces, ¿cuáles son esas áreas de prestación de servicio? Sabemos que típicamente el requerimiento está para salones de clases, las aulas, donde pues en algunos casos, como vemos aquí en la parte inferior, hay pues una laptop o un computador por estudiante, o simplemente pues en algunos colegios lo que hacen es que están así únicamente los puestos, y cuando hay algunas clases en específica traen dos computadores hacia este salón. Entonces, pues vamos a enfocarnos no tanto en el de informática, sino en pues, lo que son ya los otros salones de clase. Están los laboratorios. Los laboratorios pues tienen algunos requerimientos diferentes, porque en algunos casos puede existir una alta humedad en estos sitios. Están los auditorios, que se caracterizan por una gran cantidad de usuarios concurrentes, los campus deportivos, bibliotecas, restaurantes, entre otros. Pues aquí solo se nombran algunos de esas áreas típicas de prestación de servicio. Entonces, ¿cómo Altai aborda o cómo nosotros sugerimos que se aborde ese tipo de requerimientos? Entonces, para el caso de salones, vamos a pensar que son salones así como vemos en esta imagen, quizá no muy grande, pero pues sí, pues hay un número importante de conexiones. Entonces, para este tipo de aplicaciones recomendamos un equipo como el Altai A2C. Es un equipo indoor, y acá vemos en la imagen que lo colocamos en la pared. Y ya más adelante vamos a hablar por qué, digamos, a pesar de un equipo omnidireccional, muchas veces para el caso de salones se recomienda ubicarlo en pared. No es que sea, digamos así, obligatorio, sino que es una recomendación, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se recomienda un equipo como el Altai A2C ubicado dentro del salón? Pues acá, como en la imagen, pues un salón no muy grande. Es un equipo ideal por su relación precio-performance. Entonces, pues sabemos que en un colegio o en una universidad puede haber un número importante de salones, así pues que es un equipo ideal para ese tipo de aplicaciones. Además tiene un diseño estético, es un equipo que en tamaño es pequeño. Sabemos que en estos salones de clase por lo general los techos, el cielo raso, bueno, no es muy alto, estamos hablando de que normalmente son unos 3 metros, así que pues tampoco nos conviene colocar un equipo muy grande en tamaño. Es un equipo que igual es 802.11ac, así que pues y en acceso en banda dual, o sea, no solamente en 5 GHz, sino en 2.4, entonces es muy apropiado para este tipo de aplicaciones. ¿Qué haríamos? Acá, por supuesto, no va a ser un problema de cobertura. Entonces acá podemos bajarle un poco la potencia de transmisión. Dejamos un poco por encima la de 5 GHz que la 2.4, y pues así los dejamos entonces ubicados en el salón. Esa sería una primera opción para la implementación en estos salones de clases. ¿Cuál otra opción? Pues una segunda opción sería utilizar equipos como Altai A3C, que es omnidireccional, o Altai A3W. Pero aquí vemos que, bueno, es un equipo más robusto, entonces sería pues muy apropiado si el salón es un poco más grande, sobre todo para el caso del A3W, que tiene una ganancia de antena mayor, o como vemos aquí, pues en el caso que se quisiera colocar en pasillos, porque muchas veces abordarlo como estaba en la opción 1 de colocar una P por salón, pues digamos algunos administradores de red ven que quizá la cantidad de usuarios, de conexiones por salón no es muy alta, y que se puede compartir el acceso ubicando equipos, por ejemplo, en pasillos. Entonces ahí ya podríamos cubrir o tener una mejor intensidad de señal hacia varios salones, dependiendo, por supuesto, del edificio. Entonces, pues si ya lo queremos ubicar en pasillos, digamos en los pasadizos que llevan a los salones, pues ahí ya sería recomendable
utilizar un equipo como el A3. Si es para pared, A3W o el ceiling, el A3C. Igual vemos que acá está ubicado en la pared, bien sea para un equipo A3C y un A3W. La razón pues la vamos a ver a continuación. Entonces pues vemos esas dos primeras opciones, A2C, A3C. ¿Por qué ubicarlos en pared? Pues es una de las preguntas que nos hace mucho y es ¿por qué lo recomendamos? Uno debería tratar de evitar siempre lo que es la interferencia entre pisos. Quizás les ha pasado en algunas de sus implementaciones Wi-Fi que termina uno viendo con mayor intensidad de señal el equipo que está en el piso de arriba. Muchas veces eso ocurre porque, bueno, como vemos aquí en la imagen, vamos a resaltarlo acá, un equipo como este está ubicado, vamos a pensar que en el centro y que bien sea un equipo A3C o A3W, la distancia, la altura del techo, pensemos que sea nuevamente unos 3 metros. Así que si lo, como vemos aquí en la imagen, si lo ubicamos hacia abajo, aquí nomás hay unos 3 metros de separación, más lo que tenga pues la placa acá de separación entre pisos. Y luego está el otro equipo. Entonces realmente si uno lo analizara por distancia, está muy cerca, muy cerca este AP de este. Vamos a asumir que está justamente debajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los usuarios que están en la parte de abajo van a percibir la conexión o van a ver la señal del equipo de arriba con una intensidad importante. Y eso, ¿qué va a pasar? Si no hemos hecho un diseño de distribución de canales, vamos a pensar que casualmente tuviera el mismo canal de transmisión, pues va a haber una interferencia para estos usuarios. Y eso ocurre porque estamos apuntando casi que, bueno, acá en este caso, si fuera por ejemplo un equipo direccional aún más se sentiría, pues esa se percibiría, incluso no solo un piso de abajo, a veces pasa que 2 o 3 pisos de abajo se sigue viendo la señal. Y por ejemplo, si no hemos establecido umbrales de conexión, pues ahí es donde podríamos empezar a tener problemas de roaming, donde se nos quedó conectado el equipo de arriba. A veces llevar ese control entre pisos pues resulta complicado porque uno no lo está viendo cuando está haciendo el diseño y la configuración. ¿Qué es más fácil? Pues tratar de evitar esa interferencia entre pisos y colocarlo sobre todo en este caso, pensamos que fuera un edificio con salones en varios pisos, colocarlo así en la pared para que se vaya así como, digamos, horizontal. Evitamos lo que es la interferencia entre pisos. Sí, por supuesto, vamos a tener eventualmente una interferencia con el AP del salón que está cerca, digamos. Pero es más fácil llevar ese control. Además que podemos poner el AP del salón contiguo en la misma posición, así espalda a espalda, que es lo que recomiendan muchos de los software de simulación, como el ECA-House. Si ustedes hacen un diseño, van a ver que lo colocan así, así como está el siguiente en la misma posición, como dándole la espalda. Es mejor, digamos, se reduce un poco ese tema de interferencia y sobre todo que va a ser más fácil para nosotros dentro del mismo piso poder hacer una distribución de canal que estar acordándonos cómo está en el piso de abajo. Bueno, entonces es una recomendación de cuando haya muchos salones y sea un edificio así con varios pisos, pues tratar de evitar esa interferencia entre pisos. Esto de nuevo aplica no solamente para el caso de colegios y universidades, esto puede aplicar para unas oficinas, puede aplicar para hoteles. Entonces, pues tratamos de implementarlo como está aquí en la derecha y pues si es que acaso estamos utilizando APs por salón, pues utilizamos una menor potencia de transmisión en los access point. Pero si acaso estamos compartiendo la conexión, Muted. Unmuted.
si acaso estamos compartiendo la conexión de una AP hacia varios dispositivos, digamos en un pasillo, entonces podemos, digamos en las esquinas, nos va a convenir mucho colocar un equipo como el A3W, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una sugerencia y que seguramente les va a ayudar mucho a tener un mejor control del roaming en, en su red. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, existen otros casos donde también tenemos salones. Vamos a pensar que, bueno, acá quizás sean, o salones no, incluso algunas universidades que tienen dormitorios. Entonces, pues quizá la cantidad de usuarios por cada uno de estos salones o habitaciones, pues es pequeña. Y pues nos conviene evitar siempre, pues, o sea, llegar a la mínima cantidad de equipos posibles, pues por los temas de operación, de mantenimiento. Entonces acá como vamos en el slide, esto fue una implementación que hizo Altai para cubrir este edificio de habitaciones, pero cubrirlo desde afuera. Entonces, pues es otra forma de hacer cobertura para cuando tenemos varios salones o habitaciones en un edificio. ¿Cuál es la ventaja? Pues que acá en este caso la señal de un mismo equipo está entrando a través de las ventanas. Entonces, pues por supuesto no vamos a tener problemas como los que veíamos en el slide anterior de esa interferencia entre pisos que a veces se vuelve muy complicada, sobre todo si ustedes saben en colegios y universidades, si no se lleva un control desde comienzo llegan a tener 500, 600 access points, entonces pues ya estamos excediendo por cantidad de canales, ya se vuelve un desafío. Entonces, siempre que se pueda, y que como en este caso, para cubrir este edificio, la cantidad de usuarios por en este caso, vamos a decirlo, por habitación, pues no sea tan alta, pues con un solo equipo, pues vamos a hacer una muy buena cobertura. Y pues es una forma rápida de hacer una implementación y con la mínima intervención en instalación de equipos. ¿De acuerdo? Ya hablando de auditorios, pues de nuevo, esto no aplica solo para los auditorios de colegios y universidades, sino para los auditorios en general. Los auditorios se caracterizan por tener un techo alto, o sea, típicamente ocurre, pues sabemos que se manejan techos altos, temas de sonido y bueno, entre otros. Entonces, también se caracterizan porque tienen una alta densidad de usuarios, aunque no es constante. Pues, pero sí cuando hay un evento, pues hay una alta densidad de usuarios. Tenemos incluso varios usuarios Wi-Fi por metro cuadrado. Entonces, pues ya estamos hablando de una alta densidad de usuarios. Entonces, acá nosotros recomendamos el equipo Altair 3W. Entonces, ¿por qué lo recomendamos? A pesar que en la descripción ustedes lo encuentran como un equipo para pared, este es un equipo que tiene una cobertura direccional, sectorial. Es muy conveniente para una aplicación de alta densidad de usuarios y así con un techo alto, utilizar este equipo porque podemos crear islas, llamémoslas islas de cobertura y focalizarnos de tal forma que como vemos en esta imagen, el access point de la izquierda pues tiene la mínima interferencia con el de la derecha. Digamos, se están enfocando en zonas en específico. Eso es muy conveniente, sobre todo en 2.4, aunque no solamente en 2.4, porque en un auditorio típicamente por la cantidad de usuarios vamos a tener que implementar varios access points. Aquí ya no es un tema de cobertura, aquí ya es un tema de capacidad. Y pues la capacidad la determina, por supuesto, un AP robusto, pero también el protocolo. Sabemos que si estamos en HT20, pues el canal tiene una capacidad máxima. Entonces ahí, por ejemplo, pues ahí tenemos un webinar dedicado a esa parte. Pero en todo caso, para este tipo de aplicaciones de alta densidad, pues definitivamente la recomendación es utilizar así una cobertura
direccional, sectorial, como, depende cómo le llamen, para reducir al máximo la interferencia entre equipos. Entonces acá nuevamente el equipo Altai A3W instalado en el techo apuntando hacia abajo. Normalmente esos techos pueden estar a 20 metros más. Entonces pues es muy conveniente y hacemos una reducción del ruido bastante importante. Ahora, ¿qué pasaría si quizá nos da una cantidad de usuarios, pero no queremos cubrirla toda, sino que por algún caso en particular no disponemos de muchos equipos? Entonces pues quizá pues una opción sería con los equipos A3C, pero pues acá vemos que ya al ser equipos omnidireccionales, pues por supuesto es bastante evidente que va a haber una mayor interferencia entre APs. Entonces por eso no se recomienda que vaya a ser un equipo A3C. Pero pues en algunos casos, pues ¿cuál es la ventaja? Pues que utilizamos menos APs para cubrir, o sea, hablando de cobertura únicamente. Pero acá no es un tema de cobertura nuevamente, es un tema de capacidad. Entonces finalmente el seleccionado es el A3W, a pesar que el A3C pues, les vaya a poder prestar el servicio de cobertura. Entonces, de nuevo, Altai A3W para los auditorios. Otra opción que va a haber a futuro, o que pueden más bien considerar a futuro dentro del portafolio Altai, son los equipos como el AX500, que tiene una versión que es sectorial. Lo pueden considerar, pero bueno, acá lo importante es el mensaje, que para alta densidad de usuarios, tratar de crear islas de cobertura y muy importante darle prioridad al 5 GHz, porque es donde tenemos varios canales. El 2.4 seguramente podría colapsar muy fácilmente en un evento de estos. Entonces, ustedes seguramente han visto que hay auditorios, incluso estadios, que prácticamente si uno no tiene un dispositivo de 5 GHz, pues no va a poder tener una buena conexión. Ahora hablando de laboratorios. Los laboratorios, pues por supuesto podrían implementar un equipo como el Altai A2C, que lo vimos para salones, pero si es un laboratorio en el cual quizá hay mucha humedad, partículas, mucho polvo, bueno, entonces ahí ya nos convendría utilizar un equipo como el C2S. ¿Por qué decimos que el C2S? Porque es un equipo que, digamos, en cuanto a rendimiento es similar al lado C, incluso hace parte como de la misma gama de equipos, pero pues es un equipo que se puede utilizar para outdoor e indoor. Es un equipo con calificación IP55, está muy bien para un laboratorio quizá pues ya IP67 sea exagerado. Entonces IP55 está bastante bien, es un equipo también con una muy buena relación entre precio y performance. Es un equipo dual band que se puede de cobertura direccional, que se instalaría en este caso, por ejemplo, en una pared para cubrir todo el laboratorio. Sabemos que en los laboratorios pues normalmente no es muy alta la cantidad de conexiones, sino más que todo para hacer algunas consultas, subir datos, ok. Entonces pues para un laboratorio un C2S está muy bien para evitar problemas de humedad, o si no pues un equipo como el A2C, ¿de acuerdo? Para bibliotecas, bueno, para bibliotecas, pues acá ya dependiendo de la altura del techo de la biblioteca, pues pueden utilizar equipos como el A2C. Acá pues sí podrían, normalmente se instalarían en techo. Normalmente la cantidad de usuarios pues no es tan alta, no es tan común que, por ejemplo, un profesor quiera dictar una clase en línea en una biblioteca por temas de ruido, etcétera. Entonces, pues acá quizá la cantidad de usuarios no sea tan alta. Quizá pues ya habría que analizar cada biblioteca en particular y pues ya hacer el respectivo diseño teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Pero como típicamente no hay tantas conexiones, sino lo que se quiere es más cobertura,
pues podemos pensar en equipos como el A2C y el A3C ubicados en techo para tener pues una buena cobertura, pues ya hablando de cobertura omnidireccional, ¿de acuerdo? Para las bibliotecas. Para los campus deportivos, pues hablando de campus deportivos de universidades, específicamente, que pues no va a ser lo mismo que un campus, un estadio de un campeonato de fútbol, por ejemplo. En el caso de universidades, pues no se esperan altísima cantidad de usuarios concurrentes. Entonces, pues lo que se quiere más que todo en un campus deportivo universitario es poder tener una gran cobertura y pues brindar servicio a los estudiantes que puedan estar en las diferentes zonas. Aquí incluimos las zonas de descanso también. Entonces aplicaría un equipo como el A3EI, que es un equipo 811 AC, o un equipo como el un equipo de la familia de los AX500, que ya son equipos que incorporan la tecnología de multi-user MIMO, son equipos outdoor, entonces también muy apropiados para este tipo de requerimientos, o si no, un equipo como pues el equipo A8NAC, que es el que nos daría la mayor cobertura. De nuevo, porque en los campos deportivos de colegios y universidades no vamos a esperar tantas conexiones, entonces no vamos a de entrada pensar que vamos a hacer una cobertura de islas de cobertura como veamos en el auditorio o como se haría ya en un estadio. Acá no es lo mismo, sino pues prestar un servicio a los estudiantes. Entonces, pues estos serían los equipos recomendados. Pues ahí tenemos varios casos de éxito. Hablando de la gestión de la red para colegios y universidades, pues hay flexibilidad en cuanto a la plataforma que nos conviene para pues, este tipo de aplicaciones. Entonces está, por ejemplo, el Altai Care, que sabemos que puede estar basado en la nube o en un servidor de colegio de la universidad, pues están esas dos opciones, o si no un Altai Gate que ya pues tenga no solo la posibilidad de hacer gestión, sino también de hacer enrutamiento, por ejemplo. Vamos a hablar del Altai Care, que es el que el día de hoy pues lo tenemos disponible. El Altai Gate pues va a estar en este año, pero vamos a hablar en este caso del Altai Care. Aquí que es importante aclarar para el diagrama de red típico que encontramos para la implementación, en este caso con un Altai Care. Tener en cuenta que el tráfico de usuarios no viaja hasta el Altai Care, bien sea en la nube, bien sea el on-premises, no viaja hasta la nube ni hasta el servidor, sino únicamente tráfico de gestión. ¿Eso qué significa? Que el tráfico se desborda localmente en los switches, en la red LAN del colegio o de la universidad. Entonces, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Que los switches que disponemos para esta implementación pues sean capaces de manejar las VLANs que pues de acuerdo a nuestro requerimiento, por ejemplo, para la red de estudiantes, de profesores, de invitados. Entonces, el access point va a crear las VLANs, pero pues van a ser recibidas en el switch. Entonces, ¿qué vamos a necesitar también? Pues un gateway. Vamos a pensar que el colegio tiene muchas veces su propio gateway, plataforma de portal cautivo, entonces pues sigue siendo ese gateway la salida, el que realiza el NAT, por ejemplo, en este caso para salir a internet, y en muchos casos pues también es el servidor DHCP para los usuarios. Entonces, ¿eso qué significa? Que si utilizamos el Altai Care para la implementación en colegios y universidades, vamos a disponer de equipos del colegio para la asignación de IPs, para el enrutamiento y para recibir las VLANs. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se conoce como una topología de local breakout, donde el access point le entrega directamente al switch ese tráfico de usuarios.
Muchas veces también para colegios y universidades pues se utiliza un equipo que realice filtrado de contenidos, pues también tendrían que hacerlo con los equipos del cliente. Digamos, son equipos externos a la solución de Altai actualmente, porque la idea pues es que, por ejemplo, si ya el día de mañana deciden utilizar el Altai Care, no solamente para la gestión de la red, sino también para desplegar un portal cautivo, como veíamos en otros webinars, pues ahí ya es la plataforma Altai la que tendría capacidad de asignar las direcciones IPs. Pero en los colegios y universidades típicamente eso no ocurre, sino que se trata de centralizar todo para que sean los equipos de la universidad los que hagan ese proceso de asignación de IPs y poder llevar un mayor control. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto al uso del Altai Care, ya sabemos lo que se haría con los equipos de Altai y lo que se haría con los equipos del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí ya en este slide vemos pues que están pasando varias VLANs. Entonces, pues lo mismo, es un local breakout donde el switch del colegio universidad recibe esas VLANs justamente, pues las lleva a través de la red LAN, van a llegar hasta el gateway. Ahí pues ya no interviene el equipo Altai en ese tráfico de usuarios, sino en el tráfico de gestión. De nuevo, a menos que se quiera el portal cautivo del Altai Care, lo cual típicamente no ocurre en un colegio, sino que ya el colegio tiene centralizado por lo que tiene la base de datos de los estudiantes que están asociados a un email. Entonces, pues normalmente estas instituciones educativas llevan ese control, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que lo mencionamos. En el caso de que se utilizara autenticación de portal cautivo de Altai Care, entonces, pues pensemos que la universidad, el colegio quiere que sus estudiantes o invitados, profesores se validen en un portal. Entonces, como vemos aquí en la imagen y se mencionó hace un momento, el access point va a ser quien le va a asignar la dirección IP al usuario Wi-Fi. Únicamente para el caso que se utilice el portal cautivo del Altai Care. Por eso, nuevamente lo digo, para este tipo de aplicaciones donde pues quizá hay varios cientos o miles de conexiones, pues se trata más bien de centralizar eso y que no vaya a ser cada access point el que asigne la IP. Es por eso. Pero en el caso que se hiciera con el de Altaker, pues así está, el access point asigna la IP y ya luego pues se hace la validación o redirección a la página de login, validación de credenciales, hasta que pues ya el usuario tiene pues una salida a internet. Entonces, eso en el caso de utilizar el portal cautivo del Altai Care. Ahora, sabemos que hay múltiples opciones de login, ya lo hemos visto en otros webinars. Si se realiza con el Altai Care, es bastante flexible, tiene templates para la configuración de esos portales, incluso login por redes sociales, verificación por email, lo que vimos de generación de tokens. Ahora vamos a hablar el caso de que sea una autenticación contra un servidor, una plataforma AAA externa, que es lo que sí típicamente ocurre en un colegio, no solo por 802.1x, pero sí pues hay una validación contra un servidor externo. Entonces acá vamos a asumir para el ejemplo que el servidor externo donde están alojadas las cuentas de los estudiantes es en este caso el Altai Care. Lo vamos a tomar así para el ejemplo y vamos a ver cómo se realizaría ese proceso en el caso que fuera por 802.1x. Entonces acá, como vemos en este flujo de conexión, es el access point el que actúa como autenticador y es el que va y nos valida las credenciales que el usuario pues está ingresando
cuando hace la conexión Wi-Fi. Aquí no es que sea obligatorio que exista un portal cautivo, simplemente pues una autenticación 801X. Entonces, el Access Point actúa como autenticador y después de que valide la conexión, pues ya el usuario, como vemos acá, pues hace la petición de la IP al gateway o servidor de DHCP local, que sería el servidor de DHCP de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no interviene el Altai Care en la asignación de IPs, significa que el Access Point va a estar en modo switch, lo cual por supuesto pues nos va a mejorar el roaming entre los diferentes access points del colegio o universidad. Por ejemplo, si un profesor se mueve de salón a salón, pues ya no va a estarle pidiendo IP no debería pedirle IP pues más bien a cada AP, sino pues lo ideal sería que lo pidiera esa IP al servidor de DHCP centralizado. Mejora el roaming. Y bueno, este tipo de autenticación 802.1x hoy en día pues es muy utilizado por plataformas como el EduRoam, donde pues sabemos que hay una tendencia en Latinoamérica que estudiantes de una universidad, sobre todo pues ya son universidades de educación superior, se puedan mover entre una universidad y otra realizando como un roaming transparente, vamos a llamarlo. Eso se hace a través de 802.1x, el cual es soportado directamente en el Access Point, como lo vemos en este diagrama, y soporta mecanismos como TLS, TTLS, de acuerdo, que son los que típicamente se utilizan para esa validación para servicios como el del EduRoam, muy utilizado en universidades hoy en día. Pero en el caso que el SSID no fuera para EduRoam, pues no importa la validación contra la base de datos del colegio universidad, el cual pues no necesariamente tiene que estar en el mismo sitio físico, sino que puede estar en otra ubicación. Entonces aquí pues se le hacen las consultas, muchas veces pues es 801X, algunas veces es directorio activo, bueno, digamos que ahí sí hay diferentes formas de realizarlo, pero pues típicamente esto es lo que ocurre en un colegio. Y pues Altai está preparado directamente en el AP para soportarlo. ¿Eso qué significa? Que no estamos obligados a utilizar un controlador para poder realizar ese proceso de autenticación. Eso es una gran ventaja, sobre todo para, vamos a pensar, quien está empezando con 1, 2, 4 access point, pues el access point está preparado para hacerlo, para los requerimientos típicos de un colegio, incluso el 802.1x. Ahora pensemos que fuera otro SSID, soporta hasta 16 por banda, estamos hablando 32. Y pues bueno, otro SSID puede haber otro tipo de autenticación, por ejemplo, que fuera PSK para rectoría, el colegio, universidad, etcétera. Entonces, pues eso es lo que ocurre típicamente. Aquí pues ya para terminar algunos casos de éxito muy rápido, pues los vamos a mencionar. Por ejemplo, caso de éxito, vamos a hablar de un proyecto que se hizo de escuelas rurales en Venezuela, donde se implementó justamente pues en escuelas rurales. Aquí un servicio con colocation entre VSAT y Wi-Fi. Vemos acá que estaban las dos antenas en el mismo sitio. Y pues lo que se quiso en este proyecto fue cubrir los alrededores de la escuela, de estas escuelas rurales. Pues un proyecto que superó los 1700 access points, aprovechando la gran cobertura del equipo Altai, pues también se ofrecía servicio en algunos casos a la comunidad cercana, comunidades cercanas. Universidad de Hong Kong, pues es un centro educativo muy prestigioso en Hong Kong, que de hecho es donde está headquarters de Altai. Pues allí ya se hizo una implementación de equipos A8IN, universidades en
en Malasia. Pues acá son solo algunos, por supuesto, no siempre las universidades, pues digamos, están interesadas en que se haga público, entonces pues son algunos de los que mostramos, pero en realidad hay una gran cantidad de colegios y universidades. Acá mostramos el caso de un auditorio en Puebla, en México, donde pues se realizó el diseño teniendo en cuenta las recomendaciones que vimos hace un momento, que se colocan equipos A3W en el techo apuntando hacia abajo para crear islas de cobertura. Entonces acá pues sabemos que en un auditorio es completamente normal que la cantidad de access point pues sea importante. De acuerdo, pues eso nos va a permitir tener una mayor cantidad de usuarios conectados, ¿de acuerdo? Este lo traemos acá, lo mostramos porque incluso quizá ustedes, si están siguiendo nuestras redes sociales, vieron que este lo subimos el día de ayer creo, con un video mostrando lo que se hizo en este centro educativo muy prestigioso en Marruecos. Lo mostramos por eso, porque recién el cliente nos ha autorizado. Bueno, pero en términos generales sabemos ya entonces cómo abordar este tipo de requerimientos de colegios y universidades. De nuevo, no aplica solo para colegios y universidades, sino para todo lo que se le parezca, como son hoteles, auditorios, eventos, etcétera. Entonces, no sé, bueno, vamos a ver aquí nada más algunas preguntas muy rápidamente. Hay algunas preguntas, Felipe. Entonces, bueno, una de las preguntas es A3, sí. El A3, el equipo Altai A3, el W o la W, como le digan, viene de wall porque pues, se recomienda para instalación en pared, por lo que tiene antenas para cobertura direccional sectorial, pero no significa que solo se vaya a instalar en pared. Pues como vimos para el caso de los auditorios, pues se quieren crear islas de cobertura, es muy conveniente y también por la altura del techo puede estar bastante retirado de los usuarios, entonces pues aprovechamos la ventaja de tener unas antenas de un poco más de ganancia. Y sí, aquí sí, de acuerdo, aquí con respecto a lo que es la cobertura para salones, pues el lado C es muy apropiado porque si se quiere colocar un equipo por salón, salones así de ese tamaño como el que se vean en la imagen, pues van a tener, van a poderlo hacer porque es un equipo que tiene una buena relación de precio-performance, ¿de acuerdo? Entonces eso con respecto a la P. Y esta pregunta es con respecto al sistema, bueno, podríamos volver a ese slide donde está la parte de gestión, acá la vemos. Entonces acá de nuevo lo que utilizarían de Altai para esta implementación es, pues por supuesto, además de los access point, el Altai Care, pues ya digamos, bueno, eso con respecto al Altai, pero ya para equipamiento para el proyecto, equipamiento del cliente, pues los equipos de la red LAN que sean capaces de recibir en los puertos, bocas de switch, esas VLANs que hemos declarado en los access point porque el tráfico se va a desbordar localmente hacia la red LAN y debe ser transportada, pues en este caso, como vamos hacia el gateway, si es que va a salir a internet, o hacia los diferentes servicios a los que queramos enrutar cada una de las VLANs, porque seguramente queremos que los VLANs de profesores tengan acceso a unas VLANs, a unos servicios en específico, mientras que los de invitados solo tengan salida a internet. Pero pues eso ya lo realizamos en nuestros switches, hacemos un enrutamiento ya a nivel LAN. Y para cuando esté en este año ya disponible el Altai Gate, que pronto pues haremos el lanzamiento, pues también ya se pueden establecer túneles y hacer enrutamiento ya directamente con un equipo Altai. Que seguiríamos utilizando equipos externos por el momento, pues un web filtering pues se requiere para este tipo
de aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya creo que por tiempo vamos a dejar hasta ahí. Pues de nuevo este video va a ser subido a estas redes sociales y no duden en ponerse en contacto con nuestros integradores, nuestros distribuidores, para que nos puedan apoyar, para el caso de los clientes finales, puedan apoyar en los diferentes proyectos que tengan, y si no, en todo caso, pues con nosotros directamente para ayudarles a asesorarlos en sus proyectos.